Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Radio. Bien, estamos de vuelta con Ale Winter. Ale, cuéntanos un poquito, un poco tu experiencia apoyando, ayudando, colaborando con que algunos emprendedores locales, latinoamericanos, chilenos, aterricen, hagan un buen soft landing en Miami. Te cuento desde el principio. Nosotros, cuando yo llegué, te dije que en el fondo yo dije a la empresa, mira, ayudemos a los emprendedores de Latinoamérica, además que así si nos enfocamos en el mercado Miami y agregamos el mercado Latinoamérica, estábamos abarcando mucho más. Y los primeros años del programa Soft Landing no era un programa estructurado, sino que conectábamos a los emprendedores. Y empiezan a pasar varias anécdotas, pues llegan los emprendedores y te escriben un mail como, hola, me dieron tu contacto, o sea, persona que no conozco, y necesito $2 millones, ¿me presentó un inversionista? Entonces digo, perfecto, como, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Tienes un deck? ¿Tu empresa está constituida acá o no? Entonces empiezo a hacer preguntas que no saben contestarme. Las respuestas que yo me encantaban era como, mira mi página web, ahí está todo. Entonces, entender que tampoco entienden bien la cultura, no entienden bien cómo ser ayudados. Los que ya venían un poco más preparados, a veces los presentábamos con inversionistas y había un choque cultural en el fondo, no presentarle bien al inversionista, de no saber cómo relacionarse con ellos. Siempre está el que llega también y te decía como, ya le estoy en el aeropuerto, me dieron tu WhatsApp, me armáis unas reuniones y bueno, acá en general la gente agenda con más tiempo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no bastaba con tener los contactos y conectarlos, que si bien nosotros queremos hacerlo y estamos encantados, necesitamos estar seguros que estaban preparados para que no quememos los contactos y para que a ellos realmente les sirva. Entonces, la experiencia se fue dando así de a poco, entendiendo que necesitaban un poco más de guía. Y también nos fuimos dando cuenta que los emprendedores, en el fondo, cuando nos damos cuenta que podemos ayudarlos más, también nos damos cuenta que hay un montón de emprendedores que no se atreven a venir, que ven Estados Unidos como lejano, complicado, y si bien no es fácil, no quiero mentir en el fondo diciendo, oye, llegar y llevar, pero sí se puede, y los emprendedores chilenos a veces pensaban que por el hecho de de ser chileno, de estar en un país al fin del mundo, etcétera, era imposible competir con cosas de Estados Unidos. Y de a poco algunos empiezan a llegar y se dan cuenta que tienen una empresa de logística y tú decís, oye, estoy compitiendo con una Amazon, estoy compitiendo con otras empresas grandes y están en una feria y la gente se les acerca y tú dices, es que lo que tenemos es bueno y efectivamente podemos competir. Entonces, ha sido entretenido como ambas barreras. Una, en el fondo que no, no se dan cuenta de la importante que es la preparación, que no porque tú hiciste en Chile algo que te fue espectacular, que tenés una empresa grande, que te está yendo bien, no necesitas preparación para llegar al mercado estadounidense. La preparación no va a tomar el mismo tiempo que te tomó cuando empezaste la empresa, pero hay que tener esa mentalidad de estar como empezando de cero. Va a ser más rápido porque ya sabes lo que es tu producto, pero a la vez también con el emprendedor chileno, esto no es con toda Latinoamérica, de que se crean el cuento, que lo que tienen puede competir. Ahora, tal vez en Chile eres uno de los dos o el que lo está haciendo y acá vas a ser uno de los 20, pero eso no significa que no puedas competir y que no tenga algunos atributos mejores que los otros. En esa línea, Ale, también, hablando de los miedos, que tú lo mencionaste recién, ¿cuál es a tu juicio y lo que te toca, lo que te toca ver con emprendedores con los que te comunicas habitualmente? ¿Cuáles son aquellos miedos que impiden que más emprendedores chilenos o latinoamericanos den el salto y quieran explorar el mercado norteamericano desde Miami? ¿Qué has visto? Yo encuentro que los últimos 2 años se ha cambiado mucho. Ya están pensando en una mentalidad grande, o sea, global. Pero hay varias cosas. Si es que nosotros retrocedemos a cómo era internacionalizarse hace algunos años, la mayoría de las veces el tema virtual todavía no se daba tanto. Entonces era tomar un avión, estar de 1 a 3 meses en Estados Unidos, desde Estados Unidos una vez acá ya, ampliar tu red, conocer personas, adaptarte a la cultura.
Entonces lo hacía muy lento y muy costoso, y no es solamente costoso para la empresa y riesgoso para la empresa, también en muchos casos hay un tema familiar o personal, o sea, en el fondo estás dejando algo en Chile. Entonces, entonces creo que era un esfuerzo demasiado grande. Hoy en día ya entre pandemia y todo el capital que entró en los años anteriores a Latinoamérica, la mentalidad cambia, que ya ven que puede ser global, pero además se puede hacer de una forma mucho menos riesgosa. En el fondo nosotros en el programa estamos 6 semanas online y después los traemos una semana y ya vienen esa semana cuando saben que se pueden sentar con un inversionista, cuando saben que el producto que tenían, si es que en Chile es B2C y en Estados Unidos necesitan que sea B2B, en el fondo ya, ya lo vieron durante el tiempo online, en distintas conversaciones con expertos, etcétera. Entonces, hoy en día he visto que ese miedo está bajando muchísimo, pero aún así lo sigo viendo en que me dicen siempre como en 1 o 2 años, no lo están pensando desde un inicio. Y yo generalmente siempre le hago una invitación como planeenlo desde el inicio. No salgan desde el inicio. Yo entiendo, a veces necesitas cierta cantidad de capital, necesitas ciertos hitos, pero si lo miras a tu empresa siempre con esa mirada global, va a ser mucho más fácil internacionalizarte después. Sí, totalmente. Y en esa línea, hace unos años era súper complejo encontrar emprendedores que se quisieran ir directamente a lanzar su emprendimiento a México, a Miami. ¿Y qué crees tú que ha ido ocurriendo? Tal vez pueden ser algunos casos de unicornios que hemos tenido u otros elementos que están gatillando este interés de dejar de lado estos temores de partir fuera a fundar el emprendimiento de cero. Desde, no sé, México con el caso de Corner Shop, que, claro, nace un poco la idea acá, pero el levantamiento de capital y todo el proceso lo hacen mayoritariamente desde México y de ahí su crecimiento. ¿Qué elementos tú crees que han dado en el clavo en este proceso en el que más emprendedores chilenos están interesados en partir su emprendimiento ya no desde Chile, sino fundarlo desde México, Miami, etcétera? Son varios factores, mencioné algunos, pero creo que el hecho de la pandemia hizo que, porque internacionalizarte puede tener distintos motivos, en el fondo crecimiento, abaratar costos, pero también diversificación de mercado. Creo que la pandemia fue el primer momento en que los emprendedores dijeron como, oye, el mercado está frenado acá y si bien los mercados no estaban bien en ninguna parte del mundo, habían algunos que estaban mejores que otros. Entonces esa fue la primera vez que dijeron, diversificarnos nos ahorra riesgo y debiésemos estar mirando a otros lados. Después, el hecho de que pudieran hacer todo online y digital y conectarse con otros países y generar conexiones reales también hace un cambio. Después, la inyección de capital y ver a estos unicornios triunfar definitivamente hace un cambio de mentalidad que para mí es la clave y lo más importante porque empiezan a internacionalizarse. Pero cuando pasa todo eso en Latinoamérica, también pasa que en Estados Unidos la gente dice como, a ver, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Nos interesa Latinoamérica, nos interesa apoyarlo. Entonces empiezan a aparecer fondos que son para latinos en Estados Unidos, para latinos fuera de Estados Unidos, que ya no, los fondos empiezan también a ser virtual, entonces no necesito que viajen, los puedo apoyar desde acá. Y con estas dos cosas ya empieza a haber apoyo para que llegues a Estados Unidos, pero los gobiernos y las infraestructuras que están en Latinoamérica también dicen, ah, bueno, pero entonces si Estados Unidos lo está apoyando, nosotros podemos también apoyar a que se internacionalicen. Y si bien en el fondo uno ve un Corfo que está desde el 2019, esos son 4 años más o menos, haciendo el programa de Go Global, en el fondo hoy en día están en esas conversaciones los otros países de Latinoamérica que hasta ahora no lo estaban haciendo. Eh, entonces, y desde Chile, si Go Global, o sea, Corfo compró Chile, lo estaban haciendo hace 4 años, hace 3 años lo está haciendo una aceleradora, como es el caso de Ganesha Lab, con el que hemos trabajado 3 años, y esta es primera vez que un fondo de inversión como Manutara Ventus decide apoyar a sus emprendedores a internacionalizarse. Entonces, ya vamos viendo cómo no solamente es la mentalidad del emprendedor, sino que es la mentalidad del ecosistema y el apoyo al emprendedor el que también va haciendo que se internacionalicen. Ale, y también saber tu opinión en torno a cuáles ves tú que son los principales desafíos para el ecosistema chileno,
teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado el ecosistema de México, el de Miami mismo, por cierto, ¿cuáles tú crees son los principales desafíos para el ecosistema local en Chile, a tu juicio? A ver, yo siempre decía que era un poco la mentalidad que está cambiando, y lo he visto, de querer quedarse en casa, del emprendedor chileno le gusta salir, volver. Yo, en general, mi llamado siempre ha sido, ojo, y lo quiero repetir y decirlo, es internacionalizarse, no es abandonar el mercado local, es diversificar los mercados, pero al chileno no le encanta salir, entonces para mí ese era uno de los problemas. Ahora, hay otro problema que no lo vamos a arreglar nunca, que es un mercado chico. Entonces, si bien el ecosistema es súper importante y podemos ver lugares como Israel, por ejemplo, que tienen ecosistemas chicos, pero el apoyo al emprendimiento es gigante, las empresas nacen con pensamiento global y parten con operaciones global, en el fondo eso no va a hacer que el ecosistema de Chile sea peor, al revés, lo va a hacer mejor. Yo creo que es algo que Chile lo ha visto, lo ha entendido, todavía falta para que lleguemos a eso. Y entiendo que siempre tienen distintas etapas robustecer ecosistemas, entonces durante un buen tiempo es, en el fondo, el apoyar el ecosistema local a que crezca y después ayudarlos a salir. Pero cuando los emprendedores salen, al final están levantando capital en otros lugares que entran al país de origen, porque tu empresa va a crecer y se va a generar más empleo, porque tu empresa va a estar mejor evaluada, o porque simplemente vas a inyectar parte de esas platas a la casa matriz que puede estar en el país de origen. Entonces, es una buena estrategia para los ecosistemas ayudar a sus emprendedores a salir. Y como ya lo mencionamos antes, y además a los emprendedores les va bien, les vas cambiando la mentalidad a los emprendedores locales, en que ya no piensan en tener una empresa de 2 empleados, quieren tener una empresa de 200 empleados en 10 países distintos, y eso va definitivamente robusteciendo la economía del país también. Ale, y para entrar de lleno, si hoy algún emprendedor que nos está escuchando está partiendo, ya tiene su emprendimiento andando en Chile y quisiera, porque lo ha soñado, lo ha visto, le gustaría explorar llegar al mercado norteamericano desde Miami. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son los pasos a paso? Cuéntanos un poquito. A ver, primero les diría que nos sigan nosotros para ver cuáles son las oportunidades que hay abiertas. Nosotros hoy en día como CIC estamos solamente trabajando con empresas que apoyan a emprendedores. Es decir, nosotros trabajamos con Manutara, Manutara hace el llamado a las empresas. Trabajamos con Ganesha, hace el llamado a las empresas, con ProChile, hace el llamado a las empresas. Y ¿por qué? Porque lo mismo que te estaba diciendo antes, para nosotros es importante que haya un apoyo de infraestructura a nivel país que se apoye el emprendimiento, así va a ser mucho más fácil en el fondo. Entonces, al emprendedor le digo como, depende en qué rubro esté, que postule a alguno de los programas que están trabajando con nosotros. Yo puedo dar como varios tips, pero mi primer siempre consejo es no lo hagan solos. O sea, la verdad es que llegar insertos en una comunidad, entender las diferencias culturales, poder en el fondo llegar a una red establecida es súper importante. Y una vez que tú haces eso, se van a ir dando cuenta de pequeños detalles. Una presentación a inversionistas por acá, por ejemplo, acá, está establecida. O sea, no hay creatividad, es el contenido que tú le pones y cómo narras la historia, pero en el fondo está establecido cuáles son las slides, en qué orden, etcétera, las diapositivas, perdón, estoy ahí en el Spanglish. Entonces, es súper importante que alguien te guíe para entender todo eso. Nosotros nos pasa muchas veces que el emprendedor decide venir solo y son meses de juntarte con profesionales en que son carísimos, en que empiezas a armar la red de a poco, empiezas a entender la cultura, entonces terminas sentándote con el inversionista 6 meses después o con posibilidades de venta 6 meses después y son 6 meses en que se está quemando plata. Entonces, primero que todo, siempre inserto una comunidad. Los invitamos, por supuesto, a ser parte de nuestros programas, pero también pueden ser a través de Venture Capital, pueden ser a través de, creo que esos principalmente son como los programas de apoyo que existen.
Y en el fondo también tener la humildad de entender que se van a tener que aprender cosas, se va a tener que adaptar lo que tienen para poder entrar en nuevos mercados. Vale, y bueno, para quienes tal vez quieren tomar contacto contigo, quieren saber un poquito más del SIC y, bueno, actualmente dar un paso y poner el cuerpo en la acción y tal vez ya tomar acciones. ¿Cómo se pueden contactar y cómo se pueden informar más de lo que están haciendo allá? A ver, nuestra página es cic.com/softlanding. También me pueden escribir a mí, que es vinter@cic.com. Yo siempre digo, si bien nosotros trabajamos directamente con las organizaciones que apoyan emprendimiento, yo no le niego un mail o un llamado a nadie. A mí me interesa poder apoyar y ayudar a los emprendedores a internacionalizarse y no fracasar, y que la frustración sea la menor posible en este proceso. Poder explicar cómo se hace. Hoy en día en Chile yo veo que muchos están haciendo los esfuerzos para internacionalizarse. Me encantaría que los hiciéramos juntos y de la mano. Y que nosotros les pudiéramos dar todas las herramientas que necesiten para que sea exitosa su llegada acá, gasten la menor cantidad de plata y tiempo posible en cumplir lo que quieren hacer. Ale, te quiero pedir para ir cerrando, ya se nos fue volando el tiempo, tal vez algunas conclusiones finales de lo que significa llevar una empresa de Latinoamérica, Chile, a Miami y tal vez alguna recomendación, algún libro, algún podcast, algún autor por ahí que te gustaría recomendar. Bueno, a ver si resumimos, internacionalizarse no es fácil, pero es posible. Debiesen tener esta mirada global desde un principio. Los invitamos a que conozcan CIC, que somos empresa global, así que en el fondo la entrada es a través de Miami, pero desde Miami los podemos conectar con los otros ecosistemas, tanto Estados Unidos como Europa y Asia. Humildad para entender que se van a tener que hacer cambios y ajustes, pero creerse el cuento de que es posible y que lo que tienen es competitivo en Estados Unidos y adaptarse a la cultura en nuevos mercados. Y Ángel, me pediste que recomiende un libro o algo así, pero me encantaría recomendar algo más simple y sencillo. Muchas veces me preguntan, en el fondo, nosotros en nuestro newsletter, nosotros recomendamos cosas para el emprendedor latino, pero muchos quieren entender qué está pasando en Miami, saber más, estar al tanto de todas las cosas. Entonces, les quiero recomendar el newsletter de Refresh Miami, que es refreshmiami.com. Es un newsletter, es una página web en que están constantemente buscando todas las noticias del mundo emprendedor en Miami, y creo que ese es el primer paso. Hay veces que los emprendedores, yo los invito en el fondo a seguir esto y me pueden contactar para preguntarme cosas específicas de lo que está pasando acá. Buenísimo, buen dato, te lo agradezco. Siempre es interesante estar conectado con lo que está pasando allá, si es mediante alguna plataforma, en este caso Refresh Miami, mucho mejor. Así que te lo agradezco, te mando un abrazo, muchas gracias por la conversación de hoy y probablemente te volvamos a invitar porque este tema da para mucho. Así que Da para por mucho. ahora, sí, totalmente. Así que por ahora te mando un abrazo a la distancia y gracias por estos minutos de conversación. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Mucho gusto verte de nuevo, Ángel. Nos vemos pronto. Abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre del día de hoy de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.